Vamos a leer el Génesis capítulo 1. Esta versión está muy bien subtitulada. Tenemos la primer tablilla de 10 que contiene el libro de Génesis y el versículo 1 trata de la creación. En principio, Elohim Aleph Tab creó los cielos y la tierra. Caos. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Y nos encontramos con este subtítulo que dice restauración, desde el versículo 3 en adelante. ¿Restauración de qué? De la tierra, porque ella se ha precipitado en caos y vacío. Y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a descubrir que está todo cubierto con agua y que Dios empieza a reordenarlo todo. Bien, desde el versículo 3 en adelante leemos. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Acá nosotros ya notamos que comienza a mencionar días. Este es el día 1, acá tenemos lo que es el día 2, y así sucesivamente. Son 6 días donde se menciona cómo Dios va restaurando las cosas que Él originalmente creó en el versículo 1. Muchas personas por ahí piensan que la Biblia habla de 6 días de creación, pero eso no es así. Solamente el versículo 1 habla de creación. No sabemos cuántos días le llevó a Dios crear los cielos y la tierra con mayúscula. Tampoco sabemos cuántos días hubieron de este caos cuando la tierra se precipitó y quedó de esta manera. Lo que sí, nosotros podemos comprender que a Dios le llevó 6 días restaurar todas las cosas. Y lo primero que Dios dice es haya luz. No dice creó Dios la luz, sino que dice haya luz. En el hebreo, esta palabra tiene varios significados en el español. Acá utilizan la palabra haya, pero también se podría traducir como aparezca la luz, tome su lugar, entre en escena. Y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien. ¿Por qué Dios haría esta conclusión o esta evaluación si la luz estaba bien o estaba mal? ¿Qué habría pasado? ¿Quién es la luz? ¿Qué es la luz? Para que Dios hiciera esta evaluación. Todo eso lo vamos a ir viendo con el estudio de la Biblia, pero ya es muy importante que tengamos esto presente. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. La Biblia se va a tratar en su totalidad de esta separación de la luz y la tiniebla. Inclusive más adelante vamos a ver el nuevo pacto, cuando ya se nos habla del Señor Jesús y demás. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que esté separando las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos con minúscula. Y hubo tarde y hubo mañana, día 2. Esto es presente continuo, que la expansión esté separando las aguas de las aguas. Acá no vemos que Dios diga que estuvo bien lo que él hizo. Como en el resto de los días vamos a ver que él hace referencia a eso. Versículo 9. Entonces dijo Elohim, sean reunidas las aguas de debajo de los cielos, siempre con minúscula, presten atención a eso, en un solo cúmulo y sea visto lo seco. Y fue así. Las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra. ¿Ven? No habla de que acá creó la tierra, sino de que se dejó ver. Estaba toda sumergida en agua y Dios dijo que bueno, se reúnan las aguas en un solo lugar
y que sea visto lo seco y a esto seco lo llamó tierra con minúscula. Y a la reunión de las aguas ha llamado mares, y vio Elohim que estaba bien. Vamos a leer desde el versículo 11. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar, semilla sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Ven acá, Dios directamente dice, produzca la tierra vegetación, no dice que creó la vegetación, simplemente le dijo a la tierra que la produzca. Versículo 14. Dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales, para tiempos señalados, para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim, Aleph Tab, constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tab, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Cuando nosotros leemos la Biblia en su totalidad, comprendemos bien de qué se trata todo esto. Nuevamente haya maldiciones, como vimos en el versículo 3 que dice, haya luz, no que la creó. Acá tampoco crea las maldiciones, sino que simplemente les dice, tomen su lugar. Cuando dice maldiciones, en la mente de muchos puede generar un cierto caos, ¿no? Como maldiciones. Muchas versiones traducen haya luminarias, haya lumbreras. Bueno, acá la traducción BTX eligió esto, porque es lo que el texto original, según dicen, manifiesta. Y es algo que uno también puede comprobar cuando uno ve el comportamiento del Sol, cuando uno ve el comportamiento de la Luna y todo lo que se está desencadenando en la Tierra, claramente es una maldición. No es ninguna bendición el calentamiento global, no es una bendición el verano. El verano que pasó por Europa dejó realmente desastres naturales por el calentamiento, las temperaturas muy altas, la gente padeció ese verano estaba llegando a nosotros mientras yo estoy grabando este video y también las temperaturas pueden llegar a ser muy altas y uno puede llegar a sufrir de ese calor. Entonces no es ninguna bendición, nadie diría, ay, qué bendición este verano, sino que uno diría, ah, que pase rápido. Se pueden llegar a producir incendios, o sea, pueden pasar muchas cosas que claramente hacen alusión a algo malo, no algo bueno, por eso está muy bueno esto de haya maldiciones, porque explicaría todas estas cosas que nosotros estamos observando y que desconocemos por qué. Pensamos que es por el calentamiento global ocasionado por la contaminación y todas las explicaciones que se han intentado dar, pero no. BTX ya nos deja saber que esto estaba establecido desde un principio, por así decirlo. Bueno, bien importante esto. Haya maldiciones en la expansión de los cielos. No dice fuera de la expansión, no dice sobre la expansión, sino en la expansión de los cielos. Para dividir el día y la noche y para que sean por señales, para señalar tiempos, días y años. ¿Cómo puede ser que un Dios eterno todavía no crea ni forma a Adán y a Eva, ni se empieza a desarrollar la vida, pero Dios ya está pensando en tiempos señalados, días y años? Porque vamos a descubrir con la lectura completa de la Biblia que Dios ya había trazado su voluntad de principio a fin, la plasmó en las estrellas, por eso hay mucha gente que se pone a estudiar en astrología y descubre que hay designios que las estrellas revelan, tiempos donde en tal momento va a pasar tal y tal cosa y van registrando hechos históricos, situaciones, pueden predecir catástrofes, no sé, hay muchas cosas que están establecidas en las estrellas. Por eso acá también es bien interesante cuando dice, Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche. ¿Cómo esto de dominar? Para que se establezca lo que Dios ya definió.
año a año, temporada a temporada, y etcétera, ¿no? Bueno, ¿dónde me quedé? Acá. Haya maldiciones y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. La Biblia nos enseña que el centro es la tierra y que el sol y la luna fueron colocados con estas maldiciones que Elohim Aleph Tab constriñó en ellas para que todo esto pasara, ¿no? Entonces, en tiempos señalados, que el sol se manifestara de una manera, en tiempos señalados la luna se manifestara de una manera, incluso el Señor Jesús deja saber en el nuevo pacto, cuando le preguntan sobre su retorno, él dice, van a haber señales en el sol, en la luna, en las estrellas, o sea, están puestas para señalar los tiempos que hacen alusión al Señor Jesús, tanto en su primera venida a la tierra como Señor y Salvador, como en su segunda venida, que es para que el señoree para siempre. Bueno, y todo eso lo va regulando el sol, la luna y las estrellas. Está bastante interesante, si uno después quiere puede profundizar. Esto es una primera lectura que hacemos juntos para ir ya teniendo una noción de lo que la Biblia enseña. Génesis es el libro base de toda la Biblia, de toda la ¿cómo decir? De todo lo que nosotros podemos llegar a entender como hijos de Dios. Bueno, algo más que considere que necesitemos ver respecto a estos pasajes. Bueno, acá habrán notado que dice... acá. Y Elohim Aleph Tab construyó dos grandes maldiciones en la localidad mayor Aleph Tab. ¿Qué significa Aleph Tab? Porque acá también lo menciona. En principio, Elohim Aleph Tab creó los cielos y la tierra. Esta Biblia, que ustedes pueden utilizar así como yo, o la pueden utilizar así física, tiene una serie de notas que están acá al final, donde ustedes pueden ir viendo cada versículo. Capítulo 1, versículo 1, en principio, Elohim Aleph Tab. Versículo 2 que dice que la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Entonces son palabras que si les llama la atención, ustedes vienen al apartado de notas y acá tienen una referencia. Ustedes tocan acá y los conduce a la nota explicativa. En principio, y ahí explica por qué se traduce así y no en el principio, como muchas otras versiones de la Biblia. Acá tenemos lo que estábamos viendo, por qué Elohim y no Dios, como traducen muchas Biblias. El vocablo Elohim es un sustantivo común masculino plural intensivo, que significa muy poderoso. La escritura se inicia con la revelación de Dios como creador del universo. Los hebreos expresaban la totalidad diciendo los cielos y la tierra, mostrando los opuestos. Y Elohim, hablando de su pluralidad, como por ejemplo acá, que el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice creadores, acuérdate de tus creadores en tu juventud. Y también se distingue este nombre Elohim como creadores en frases tales como hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, quedando inmediatamente clara su unidad. Acá vemos la pluralidad y acá vemos la unidad. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó, esto lo vemos en Génesis 26 y 27. Pero también habíamos visto que decía Aleph Tab. Si nosotros seguimos indagando en las notas, nos encontramos con Aleph Tab. Cuando se define la partícula Aleph Tab, corresponde al fenicio, entendiéndose como esencia, existencia, también podría ser el eterno. Bien, entonces si nosotros ahora volvemos a nuestra lectura, retomamos el versículo 1, podríamos decir, en principio, Elohim Aleph Tab. ¿Qué es Elohim? Es Dios. Dios siendo uno en esencia, con una pluralidad, porque está Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Distintas personalidades compartiendo una misma esencia. La palabra Elohim en la Biblia hebrea se utiliza también para mencionar a otros dioses, no solamente a Dios, sino a otros dioses, con D minúscula. También se mencionan reyes de esa manera, jueces de esa manera, ángeles de esa manera. Pero cuando dice Aleph Tab solamente hace referencia a nuestro Dios. Es el eterno, único en esencia.
el creador de todo lo que existe, visible e invisible, Dios de dioses, Señor de señores, Dios de dioses, juez de jueces, Rey de reyes, tal vez ya lo mencioné, pero eso es lo que nos deja saber acá, que si hay dioses, Él es el Dios de esos dioses. Si hay jueces, Él es el juez de esos jueces. Y así sucesivamente con todo. Esta es la presentación que tenemos ya entonces de nuestro Señor, el Todopoderoso. ¿Por qué pusieron Elohim Aleph Tab? Ellos eligieron directamente poner la transliteración de los nombres y no colocar Dios, porque no te termina de explicar quiénes realmente son, o pensás que es uno. Entonces pues se genera esa controversia, pero ¿cómo si acá dice Dios, cómo es que son más? ¿O cómo es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que conocemos y entendemos como Trinidad? Podrían haber traducido dioses, pero la gente hubiese dicho, ¿cómo dioses? Si Dios no es uno, entonces eso iba a generar muchas situaciones. Por lo tanto, ellos eligieron la transliteración Elohim Aleph Tab y eso termina de expresar qué quiere decir el texto original. Un ejemplo, muchas veces se nos traduce a nosotros la palabra paz. Vos vas al diccionario, buscas paz y tenés una noción. Pero si ellos tradujeran la palabra del hebreo al español con su transliteración, la palabra es shalom. Entonces, cuando vos buscas el significado de shalom, te das cuenta que es mucho más de lo que significa la palabra paz. Se amplía, se puede distinguir a qué Dios se refiere y decís, wow, esto es tener paz, impresionante, quiero la paz de Dios. Acá es lo mismo, vos buscas la definición de Dios y tenés una noción. Si ahora vos indagás qué es Elohim, Aleph Tab, te enriquece y te aporta una noción concreta de quién es el que nosotros invocamos por Dios. Por eso fue muy bueno que ellos hayan hecho esta transliteración y lo vamos a ir viendo durante toda la Biblia. Cada una de las manifestaciones del Señor, con sus respectivos nombres, ellos lo traducen tal cual aparecen los textos originales. Bueno, vamos a... Acá nos queda todo lo que tiene que ver con las lumbreras, las maldiciones que están como luminarias. Entonces acá también encontramos que decía Aleph Tab. Dice, y Elohim Aleph Tab construyó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor Aleph Tab. Acuérdense que esto es la palabra esencia. Entonces el sol en su esencia lleva esa maldición que se va manifestando progresivamente para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Acá nos deja saber también que la luna y el sol son lumbreras. No enseña la Biblia que la luna recibe la luz solar y que la proyecta. No, eso es un invento del hombre y hay muchas Biblias que lamentablemente, Biblias de estudio, abajo traen notas y dicen que la luna recibe luz del sol y la proyecta. Todo eso es el intento del hombre de querer reconciliar la verdad de Dios con la ciencia y eso es imposible. Lo que Dios está diciendo es que tanto el sol como la luna, ambos son lumbreras. La luna tiene luz propia y no están a miles y miles de kilómetros como ellos dicen y no pueden demostrar ni probar, a no ser que sea con gráficos de ordenador, nada real ni concreto. La luna está acá nomás, el sol está acá nomás, cualquier persona que se ponga a observar lo puede distinguir y algo bien importante, la Biblia acá está diciendo, haya maldiciones en la expansión. Como te decía, no están fuera de la expansión de los cielos que nosotros vemos. Por eso a veces las nubes mismas tapan la luna y vos te das cuenta, la luna está acá nomás. Ok, entonces pasamos ahora al versículo 20. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, debajo de la expansión de los cielos, y fue así. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas, según su especie, y toda ave alada, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y Elohim los bendijo diciendo, sea fructificado y multiplicado, y henchido en las aguas de los mares, y multiplíquense el ave sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Acá también hay algo interesante. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos. Recuerden que en este tiempo, estamos hablando de cuando los primeros seres humanos más adelante comienzan a multiplicarse en la tierra de Mesopotamia, muchas personas que le dieron la espalda a Dios, como vamos a ver después del capítulo 3 por el pecado y demás, comienzan a levantar civilizaciones ignorando la verdad de Dios, rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador.
Y muchos de ellos empiezan a tener lo que se conoce en nuestros días como fábulas, ¿no? Leyendas, mitos, de que habían monstruos acuáticos, de que habían deidades que ellos invocaban y adoraban. Por eso nos hace saber que él es Elohim Aleph Tab, Dios con D mayúscula de esos dioses que en realidad son demonios, como vamos a ver más adelante en la Biblia, y que se les han manifestado a estas civilizaciones para confundirlos, engañarlos y llevarlos a la idolatría, llevarlos a prácticas que los corrompieron totalmente y por eso Dios los tuvo que destruir de la faz de la tierra y no hay más registro de esas civilizaciones, más que lo que pueden haber hecho, como por ejemplo de la cultura maya, azteca, que están sus construcciones, más de eso no hay. Entonces acá Dios deja saber que Él es el creador de esos monstruos acuáticos en todo caso. Ustedes adoran esos monstruos, ¿por qué no adoran al creador que es el que los formó? ¿Por qué reparan esas cosas? Lo mismo que en aquel entonces había gente que después empezó a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, empezaron a indagar, a querer ir más allá. Y acá la Biblia nos deja saber que Él es el creador de todo eso, que a Él debemos de escuchar y que debemos de seguir su consejo. No ir en pos de lo creado, sino ir en pos del creador. Bien, por eso esa expresión, ¿no? Monstruos acuáticos. Verso 24. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y fue así. Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Acá tenemos otro subtítulo donde también hace referencia a creación. Acaba de hablar de la creación del hombre en este caso, y recuerden que cuando la Biblia habla de creación en Génesis, es traer a la existencia de la nada. Versículo 26. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Tab creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Entonces acá están los 6 días de Dios estar reordenando el mundo para luego crear al hombre a imagen de Dios, macho y hembra los creó. Fíjense en acá si ustedes prestan atención que la alimentación que Dios establece para el hombre no es la que nosotros conocemos hoy. O sea, algo pasó y más adelante con la lectura lo vamos a descubrir. Pero acá está diciendo Dios al hombre y a la mujer. He aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Entonces esa era la alimentación de los hombres según Dios en había provisto. Y respecto a los animales, ¿no? Toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, que estaba destinado para que ellos coman, toda hierba verde les iba a ser por alimento. Y fue así. Pero nosotros vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis que cuando los seres humanos pecan, se corrompe absolutamente todo y ahí se modifica inclusive la alimentación. Pero cuando lleguemos ahí lo vemos. Pero acá es muy importante entender que Dios había establecido esto. Hay gente que incluso se puede llegar a preguntar hoy sin tener el conocimiento de lo que dice el Génesis capítulo 1, decir, ¿cómo puede ser que Dios esté permitiendo, ¿no? Tantas calamidades en la tierra, que los seres humanos se maten, que hagan tantas atrocidades? Viendo el reino animal, un documental, vos ves cómo los leones van, destrozan a una cebra y la comen de esa manera mientras la cebra aún está viva. O sea, ¿por qué? No se preguntan muchas cosas. No es lo que Dios había establecido y acá lo vemos. Pero el pecado es terrible
y las consecuencias que trae son drásticas. Es realmente algo que corrompió todo. Por eso, ¿qué sabríamos nosotros del pecado, de lo terrible que es sin el libro de Génesis, sin estos capítulos tan preciados que Dios nos permite a nosotros leer y aprender? Bueno, hay mucha gente que también ha escuchado o ha dudado y ha dicho, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la procedencia de los seres humanos? La Biblia nos lo enseña en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Esto es una iniciativa de Dios. Cuando dice Elohim, recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están interactuando, por eso hablan en plural. Hagamos, no dice haré. Hagamos a un hombre, no dice a los hombres. Hagamos a un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el primer hombre que ellos crean, forman, en el capítulo que Dios lo forma, acá lo está creando, es Adán. Él está hecho a su imagen y es conforme a su semejanza. Después de que los seres humanos pecan y se empiezan a reproducir y multiplicar, como vamos a ver, ya directamente reproducen hijos a su imagen y a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios. Y eso también es a tener en cuenta. Pero el Génesis 1 nos deja saber el origen, nos deja saber cómo todo inició y todo era realmente bueno, como Dios lo supervisó. Acá lo dice, vio Elohim todo lo que había hecho y aquí estaba muy bien. El pecado estropeó todo eso para que vos entiendas lo grave, lo nocivo que es el pecado y por qué Dios está tan interesado en ayudarnos a vivir una vida en santidad, totalmente apartados del mal, hasta que el Señor Jesús vuelva a la tierra por segunda vez para ponerle un fin definitivo al pecado y que nosotros podamos ser glorificados juntamente con Él y vivir una vida libre de todo esto. Pero bueno, acá ya tenemos bastante información preciada para valorar y también venir a la Biblia y recurrir y saber dónde está cada una de esas cosas. Bueno, ok. Pienso yo que como una primera lectura, ya con esto te puedes orientar bastante. Si alguien te pregunta o inclusive vos ya querés saber, cuando la Biblia habla de creación, ya entendés que solamente es el versículo 1 y no sabemos cuántos días de creación hubieron para esto. Con respecto a lo que pasó en el versículo 2, hubo un caos. Hay muchas posturas, hay mucha gente diciendo muchas cosas. Quedémonos con lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que la tierra se ha precipitado y esta es una muy buena traducción. La Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Está mal traducido. La Biblia de las Américas propone que debía traducirse, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Pero muchos decían, ¿cómo llegó a estar desordenada y vacía? Entonces cada uno tenía ahí sus inquietudes. Acá la traducción es realmente muy buena. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Entonces, ¿qué le pasó a la Tierra? Claramente algo pasó. ¿Qué le pasó? Se precipitó. Yo les compartía que ustedes tienen notas para indagar. Vamos a hacer esta última muestra para que ustedes también hagan el hábito. La Tierra se ha precipitado en caos y vacío. Nos venimos acá al final. Precipitado. Bien, es la palabra hebrea allá. En una de sus varias acepciones puede referirse a la precipitación radioactiva inmediata a una explosión nuclear. Big Bang pregunta. La dificultad para entender apropiadamente este sencillo pasaje puede atribuirse a la nociva tradición de la traducción, que durante mucho tiempo ha enseñado que los cielos y la tierra fueron hechos el día uno de la creación. Y no es así. El día uno de la creación fue diferente, y ya lo leímos. Este absurdo propone un universo con una edad similar al hombre, unos 6.000 años, y obviamente contradice la evidencia de que la Tierra, como universo, ha existido durante millones de años. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Toda vez que la traducción tradicional dice y la Tierra estaba desordenada y vacía, es gramatical y teológicamente incorrecta. En sus varias acepciones, el verbo haya conlleva la acción de caer, desprenderse, precipitarse, desacoplarse, salirse de las filas, y está claro también que significa llegar a ser o estar, como proponían eh,
los de Biblia de las Américas. Entonces, bien interesante estas notas, ustedes pueden recurrir a ellas. Si están usando esta aplicación, acá están las notas, esto también está disponible desde los teléfonos. Y si tienen su Biblia física, ustedes leen y en la sección de abajo tendrían un apartado para las notas. Todas estas notas son las que estamos revisando ahí abajo. Vos vas acá, te dice también que son como dos S juntas y un uno, pero acá vos te tendrías que ir en tu Biblia al final, después del libro de Apocalipsis. Ahí vos tendrías la sección de notas y podrías leer exactamente lo que leímos ahí. Entonces, el que tiene la Biblia física busca así, el que tiene la aplicación busca de esta manera. ¿Querés leer la Biblia física porque la tenés física y querés buscar las notas en tu aplicación? También lo puedes hacer y es más práctico, no tenés que ir y venir en tu Biblia física. Espero que haya sido claro todo lo que se compartió, que podamos apreciar las verdades que Dios nos expresa en este primer capítulo y así vamos viendo capítulo por capítulo haciendo foco donde Dios nos lo permita para facilitar la comprensión de lo que la Biblia en sí nos dice. Dejamos por acá lo que sería entonces este primer video del capítulo 1.